¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos, 8:45, noticias de forma diferente. Como todos los martes, hoy doña Silvia Jerez y un servidor vamos a abordar dos temas de discusión. El primero no se puede obviar, ha estado en la prensa desde la mañana para regocijo, pienso yo, de todos los guatemaltecos. Se capturaba por parte de la actuación conjunta del Ministerio de Gobernación y colaboración del Ministerio Público, también del Ejército y de organismos de inteligencia, al 10º implicado en la matanza que tuvo lugar el pasado 13 de junio, donde murieron 8 policías. El señor Trinidad Villatoro, el último capturado, alias el carnicero, es señalado, no sabemos si con certeza o no, ahora lo vamos a averiguar, de ser o de haber sido el presunto autor de la descuartización de uno de los agentes que fueron asesinados en la comisaría. Para este tema tenemos al ministro de Gobernación, don Mauricio López Bonilla, que nos va a dar su parecer y a analizar en la medida que se pueda cómo han sido los pormenores de estas detenciones. Señor ministro, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Y doña Silvia Jerez. Buenas noches. Así que para ti la primera. Muy buenas noches, señor ministro, bienvenido. En Guatemala estamos ante la presencia del crimen organizado, pero particularmente del narcotráfico, que en estos momentos demostró una hazaña de lo peor, de lo más terrible en contra de la Policía Nacional Civil. La ejecución fue brutal. Ustedes montaron un operativo muy exitoso donde en pocos días han tenido resultados. Cuéntenos un poquito cuál es la situación del narcotráfico de Guatemala y qué es lo que ustedes han enfrentado en estos operativos, señor López Bonilla. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Realmente hemos venido insistiendo a lo largo de los meses desde el año pasado que el fenómeno del narcotráfico en el país ha venido sufriendo en los últimos años toda una transformación. Se ha vuelto, antes era tan solo el trasiego a través del territorio, bien fuera por tierra, por mar, especialmente en el Pacífico, mucha presencia, y por supuesto también por aire. Pero en toda esa dinámica de trasiego, podríamos hablar hace algunos años de que 10, 12 grupos vinculados a familias manejaban estas rutas de trasiego. Una vez empieza toda una línea de acción en capturas hacia ellos para que respondan ante la justicia guatemalteca o especialmente en temas de extradición con Estados Unidos, entonces empieza a haber una fragmentación de los grupos y los que suben de nivel a tomar control de las rutas son los grupos operativos bien armados, regularmente grupos de sicarios que ya no solo se dedican a proteger las líneas de trasiego, sino empiezan a desarrollar otro tipo de actividades delictivas, y esto complica el tema porque entonces estos grupos son mucho más violentos. Yo decía, cuando estaban los grandes capos, había algunos que eran casi con escasa instrucción, pero eran muy estratégicos en la forma en que manejaban sus cosas. En cambio, estos lo único que saben es matar, ¿verdad? Todo lo que hacen es imponiéndose a balazos, desarrollando homicidios violentos, un alto nivel de asesinatos, Zacapa, Chiquimula, hemos visto este tipo de situaciones, Cobán, los hechos de El Petén en años anteriores, y por supuesto Frontera, en el caso de San Marcos y Huehuetenango, hemos visto este tipo de situaciones. ¿Y cómo es que ustedes montan este operativo tan exitoso contra grupos que realmente tienen una fuerza operativa brutal, con armamentos de alto calibre y tecnología? Sí, bueno, con mucha inteligencia. Afortunadamente, este es un trabajo de un mes desarrollado, yo lo puedo decir así, impecablemente. Es un trabajo de inteligencia criminal y de investigación criminal. Inteligencia es una parte previa de qué situaciones han existido y a partir de eso iniciar procesos de investigación criminal para orientarlos. Y realmente fue muy exitoso porque en prácticamente 4 semanas se logró develar, se tenía inteligencia sobre la estructura. Ahora, ¿quiénes participaron específicamente de esa estructura en el asesinato de los 8 policías y el secuestro del subinspector? Ha sido, por ejemplo, el más grande reto, y ahí es donde tenemos el gran valor de lanzar esta operación que le denominamos Dignidad el sábado por la noche.
en fuerzas conjuntas, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, con todos los equipos de búsqueda y por supuesto apoyo del Ejército, una respuesta total de Estado ante una afrenta, porque esto era una afrenta a la autoridad, una afrenta al Estado. Ministro, mucha gente dice, bueno, ¿por qué en un tema aparentemente complejo como este se tarda un mes y en otros temas se tarda tanto? ¿Es cuestión de suerte? ¿O le han dado ustedes prioridad por el impacto, como dice, que tenía la autoridad? Porque hay ese desbalance muchas veces de tiempo en muchos casos. No, en este caso lo que hay, Pedro, o lo que debemos hacer es visibilizar más los hechos que vamos resolviendo muy rápidamente. Yo les he de decir a ustedes que todas las semanas tenemos resolución de casos que ocurren de diferentes situaciones con crimen organizado, desde temas de secuestros, desde temas precisamente de extorsiones. La extorsión no es fácil, dar con una estructura de extorsionistas es un poco complicado, pero es lo que venimos haciendo. Entonces, no hay no hemos privilegiado nada, pero acá era un tema que no podíamos tampoco dejar pasar, ¿verdad? Entonces, es algo en donde el Estado mismo tiene que reaccionar como Estado con todas sus instituciones, pero realmente lo que yo sí quiero decir es que estamos muy orgullosos y muy contentos de los resultados que vamos teniendo ya en ese trabajo conjunto que hacemos con el Ministerio Público, en la resolución de casos y en cómo el cambio del modelo de investigación criminal le va demostrando a los guatemaltecos que podemos hacer las cosas en el marco de la ley y ser efectivos para llevar ante un juez a los responsables de delitos tan graves. Señor ministro, me llama mucho la atención, usted mencionaba que a raíz de muchas de las extradiciones que se han dado a los grandes capos, lo que existe hoy día es el movimiento de estas estructuras. Sí. En este caso, ¿qué es lo que les toca a ustedes hacer en el tema de inteligencia cuando estas estructuras comienzan a moverse a mandos medios? Por ejemplo, en el caso del carnicero, estamos viendo, él era dueño de carnicerías y esto le permitió tener una destreza que posteriormente usó para descuartizar personas. ¿Cómo están manejando ustedes esta movilización que hay adentro de los carteles? Ese es un trabajo de inteligencia permanente. Nosotros lo hemos dicho anteriormente, hoy podemos hablar de una ubicación o de delación de arriba de las 50 estructuras operativas que tienen grupos de narcotraficantes, en donde entre ellos mismos se tumban dinero, se tumban droga, se pelean por los controles de las rutas y desarrollan también actividades criminales paralelas a la actividad propiamente dicha de narcotráfico. Es un trabajo de inteligencia permanente sobre este tema, pero también la operación y la presencia de la narcoactividad se ha vuelto más compleja en los últimos años. Ya no estamos hablando únicamente entonces de los flujos de trasiego, de las trazas marítimas, terrestres o aéreas, sino también de temas como la incautación de sustancias prohibidas, especialmente químicos precursores, que ustedes saben que hemos tenido inundado el país. Hemos dado un golpe tan contundente el año pasado que se vino abajo por completo todo el tema del trasiego, porque esos entraban también abiertamente por nuestros puertos en contenedores. Pero lo de otro son los cultivos ilícitos, algo que tenemos que saber qué hacer con ello. Esto está permanente desde hace muchísimos años en un área geográfica muy específica, 3 municipios de San Marcos. Pero además de todo este tema está lo que es el lavado de dinero, el lavado de activos, y realmente a donde más le duele al crimen organizado que le golpeemos es en la extinción del dominio de bienes, y en eso también vamos muy avanzados. Realmente a partir de este año tuvimos nuestra primera experiencia, estamos ocupando 200 caballerías de unas fincas en el oriente del país que estaban vinculadas a la estructura de Mario Ponce. Entonces vamos sobre esa línea porque es, al final de cuentas, la única forma de neutralizar como corresponde, pero sí es un trabajo de inteligencia permanente. Ministro, ¿ha habido alguna información de que algún policía estaba implicado en estas cuestiones? Sí. De que el subinspector de alguna manera, obviamente todavía es informaciones, también había sido secuestrado porque había habido tumbe? ¿Cómo desconectar como trabajo pendiente las estructuras criminales de las estructuras que deben de luchar contra el crimen, en este caso la propia policía? Sí, el tema, Pedro, esa es una pregunta muy importante para definirla bien en este tema. No estamos buscando únicamente a los criminales y a los delincuentes afuera, ¿verdad? Lo tenemos que ver cómo están enquistados dentro de las instituciones del Estado. Y por supuesto, para los delincuentes, la primera línea es la de la policía, pasa aquí en cualquier parte del mundo. La segunda es la de fiscales y la tercera es de jueces. Ellos buscan cooptar
y tener gente dentro de la estructura. Acá lo que ocurre, y lo hemos venido viendo nosotros, el año pasado nosotros consignamos a 194 policías vinculados a temas de delincuencia. Y en este caso, lo que se plantea como una de las hipótesis más fuertes es que la estructura tenía como cierto, tenía la certeza de que el subinspector podía haber estado involucrado en un tumbe de dinero un tanto cuantioso que les hicieron a ellos en esa área. Y esa es la razón que los mueve. Ahora, realmente que por alguien que pueda estar involucrado entren y asesinen a 8 policías, era lo que yo he venido diciendo en muchos medios, ¿verdad? Esa fue una tremenda estupidez de parte de ellos. Pero cuando uno analiza su modus operandi y ve los perfiles criminales de cada uno de ellos, realmente es gente que en algún momento se sintieron que eran totalmente inmunes y que podían actuar con total impunidad. Y esa es la razón por la cual se mueven. Uno cuando los ve con mucha facilidad, tenían un problema con alguien, mañana lo matan. Había un problema con otra persona que les caía mal, lo van a matar. Esa era la forma en que ellos actuaban. Y aquí hay un punto de partida que es importantísimo. La captura no termina el proceso, al contrario, es donde verdaderamente empieza toda la investigación criminal a cargo del Ministerio Público con apoyo de DEIC, pero es donde entra a fundamentar cada uno de los casos y lo que nos va a permitir saber hasta dónde esta estructura, de las 2 que hay ubicadas en Huehuetenango, alcanza no solo en su área territorial, sino en el país y por supuesto qué otros movimientos tiene, habiendo cooptado gente dentro del mismo estado. De esa estructura que habla, parece ser que falta alguien, identificado ya. Sí. Falta de alguna manera el jefe supremo, por lo menos de la pirámide más pequeña. ¿Qué esperanzas hay? ¿Qué trabajos se siguen haciendo? Aquellos que se puedan contar. Sí, claro. Que no estropeen la investigación. Bueno, en este caso sí, como bien lo dice Pedro, tenemos identificado plenamente, es el jefe de la estructura, que hay muchos en varios niveles. Este es un grupo de sicariato con personajes que actúan en diferentes áreas en la región. No es una estructura, un pequeño grupo que esté en un solo lugar. Ellos obedecen a una estructura ampliada y varios de ellos tienen precisamente grupos en sí, y esa es la forma en que se mueven. Pero estamos hablando de la cabeza. Fue a donde caímos, el objetivo número 1 en Tarayes, el día domingo, cuando iniciamos la operación Dignidad. Los operativos permanecen. Todos los días estamos con allanamientos, con órdenes de aprehensión. La situación ha continuado durante todos estos días y probablemente continuemos durante toda esta semana y lo que venga, porque lo que estamos haciendo es desarrollando la situación. Así que no hemos salido del área, estamos en ese gran esfuerzo y tenemos que dar con esta persona. En la casa de él es donde se encontró el arsenal más grande. Usted habla de 50 grupos Sí. que han detectado actualmente. ¿Tienen ustedes la capacidad de hacerle frente a este tema del narcotráfico en estos momentos? Vamos construyendo esa capacidad. Desafortunadamente, como yo lo he planteado, el problema de no tener los suficientes elementos de una policía como corresponde, con 25,000 no hacíamos nada y 25,000 tenemos desde hace como 12 años, ¿verdad? Subir la fuerza policial, profesionalizarla, equiparla, dotarla de armamento, de medios de transmisión, de comunicación, de transporte, es crucial para nosotros. Pero hay algo que es bien importante. Hemos avanzado muchísimo en todo lo que es antinarcóticos y algo que nos tiene muy esperanzados. Estamos en un proceso de nacionalización de 6 helicópteros norteamericanos que han venido trabajando durante todos estos años. Ahí tenemos una fuerza antinarcótica muy especializada, muy profesional, que actuó el día domingo y esto se concreta en septiembre. A partir de septiembre vamos a tener un gran medio para reaccionar muy rápidamente a estas cosas. Muy bien, ministro, felicitaciones por esta labor. Creo que esto da un aire, una bocanada nueva a todos los que esperamos que las luchas contra el crimen organizado den resultado. Le deseamos lo mejor y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer como ciudadanos es colaborar, apoyar, reconocer estos logros y bueno, sin más, pues le esperamos por aquí en muchas ocasiones para dar estas buenas noticias y otras que sean menester. Sí, es muy importante ese trabajo conjunto, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, en cosas en donde el Estado responde como ahora. Muchas gracias. Muy bien, pues si ustedes no se van, dando las gracias al ministro, regresamos en unos instantes. Este segmento